Práctica 2. Configuración de los protocolos RIP versión 2 y PPP over Ethernet con Cisco como servidor. Creamos los proyectos en GNS3 y NSP. Colocamos los componentes en ambos softwares, un router Cisco, un router MikroTik y uno Huawei. Luego se establecen los enlaces en los puertos disponibles y para evitar errores es preferible utilizar notas en las que se indiquen las redes a utilizarse. Agregar las nubes en GNS3 y NSP y configurar los puertos locales y remotos para conectar ambos simuladores. A continuación se configuran las interfaces de los routers con sus respectivas direcciones IP. Posteriormente, se configura las direcciones IP en las PCs de GNS3 y las PCs de NSP mediante la interfaz gráfica. Ahora se configurará el protocolo RIP versión 2 en todos los routers. Para el caso del router MikroTik se debe habilitar el protocolo RIP versión 2 y declarar las redes directamente conectadas. No es necesario ni indicar la versión ni desactivar la automatización porque estas ya vienen por defecto. Para el router Cisco se debe habilitar el protocolo RIP y luego establecer en qué versión se desea que trabaje, en este caso la 2. Declarar las redes que tiene directamente conectadas y por último deshabilitar la autosumarización.
Para configurar el router Huawei es similar al router Cisco. Habilitamos el protocolo RIP, luego se indica en qué versión deseamos que trabaje, luego se deshabilita la autosumarización y se declaran las redes directamente conectadas. Para configurar el router Cisco como servidor PPP over Ethernet, lo primero a realizar es la asignación de un rango de direcciones IP. Este rango es usado por el router servidor para asignar dinámicamente direcciones IP a los routers clientes. Luego se establecen los nombres y las contraseñas de cada router cliente. Ahora se crea una interfaz de tipo plantilla virtual por cada cliente. Con la creación de esta plantilla ya se puede configurar la interfaz de acceso virtual para cada cliente. Las configuraciones a realizarse en la plantilla virtual son el protocolo de encapsulación PPP, la unidad máxima de transferencia del protocolo PPP, que es 1492 bytes, y después se debe asignar una dirección IP a la interfaz. Ahora se crean los grupos BBA, que son básicamente un perfil de PPP over Ethernet. Estos grupos se encargarán de los intentos de establecimiento de las sesiones PPP over Ethernet. Para la práctica se creó un grupo BBA para cada router cliente, es decir, hay 3 grupos. A cada grupo se le asocia una interfaz de plantilla virtual y por último se asocia la interfaz física del router a cada grupo BBA. Para crear los routers como clientes PPP over Ethernet hay que tener en cuenta los usuarios y contraseñas creados y configurados en el router Cisco servidor. Para el caso de MikroTik se ingresa al modo de configuración de interfaz PPP over Ethernet, modo cliente. Luego se asigna un nombre, un usuario y la contraseña a la interfaz que está conectado el router servidor. Para
el caso de Cisco, primero se crea y configura una interfaz de tipo marcador, la cual es una interfaz virtual que sirve para realizar las configuraciones del protocolo PPP over Ethernet. Luego se establece la autenticación y el MTU de PPP. La asignación de la dirección IP será de forma dinámica por parte del servidor PPP over Ethernet. Por último, se debe asociar la interfaz virtual con la interfaz física del router cliente y habilitar PPP over Ethernet en la interfaz física. Para el caso del router Huawei, primero establecemos que se pueda recibir paquetes IP en la interfaz de marcador. Luego se procede a crear una interfaz de marcador donde se crea un perfil de usuario. Luego autenticamos al cliente y la asignación de la dirección IP igualmente será de forma dinámica por parte del router Cisco. Por último, asociamos las interfaces físicas de router con la interfaz virtual.